Bienvenidos al curso de atención de emergencias prehospitalarias. El día de hoy vamos a ver el módulo número 1, morfofunción cardiovascular y respiratoria aplicada a la reanimación cardiopulmonar. Esta clase es dictada por el doctor Cristian Camacho Merchán, médico posgradista del Hospital Luis Bernaza, Medicina Interna. ¿Cuál es el objetivo general de nuestra charla? Es facilitar el aprendizaje básico de los aspectos relevantes de la morfofunción, anatomía y fisiología de los aparatos circulatorio y respiratorio, enfocado al ámbito de las emergencias médicas en el área prehospitalaria. Nuestros objetivos específicos son dos: contribuir al aprendizaje de la anatomía y fisiología básica del aparato respiratorio, y segundo, contribuir al aprendizaje de la anatomía y fisiología básica del aparato circulatorio. Comenzamos con la morfofunción básica del aparato respiratorio. El aparato respiratorio está constituido por la vía aérea y los pulmones. La vía aérea, asimismo, se divide en vía aérea superior y vía aérea inferior. La vía aérea superior está constituida por la nariz y la faringe. Claro, la faringe, que se divide en nasofaringe, orofaringe. La vía inferior está constituida por la laringe, la tráquea, bronquios, bronquiolos y la unidad fisiológica terminal pulmonar, que son los alveolos. Lo que son los pulmones, tenemos que recalcar lo principal y lo que se va a ver en la charla, que es el intercambio gaseoso, volúmenes y capacidades pulmonares y la ventilación alveolar.
El aire con el oxígeno necesario es captado desde el ambiente a través de las vías respiratorias durante la inspiración. Llegará a la zona de intercambio y se le expulsa, con menos oxígeno pero cargado de CO2 durante la expiración. Es decir, un ciclo respiratorio normal consta de dos fases: la fase inspiratoria, en el cual capto oxígeno, y la fase expiratoria, en el cual yo elimino CO2. ¿Dónde se produce el intercambio gaseoso? Las zonas donde se produce el intercambio son el bronquiolo terminal, la red capilar o la red alveolar, el saco alveolar y los alveolos. Pero dentro del alveolo es en el cual se produce el intercambio. ¿Y en qué consiste? Consiste en que el oxígeno pasa por difusión del alveolo a la sangre de un capilar. Mientras que la sangre que hay en este capilar cede dióxido de carbono al alveolo. Y el oxígeno que capta la red capilar es captada por la hemoglobina de los glóbulos rojos, el cual lo transportará hasta las células, donde se producirá otro intercambio gaseoso y lo llevará hacia los tejidos que lo necesiten. Espacio muerto anatómico, espacio alveolar y espacio muerto fisiológico. El espacio muerto anatómico son aquellas vías de conducción en las que permanece el volumen inhalado de aire sin llegar a los alveolos. Este espacio muerto anatómico es de 100 a 150 mililitros. ¿Cuáles estructuras comprenden el espacio muerto anatómico? La nariz, la boca, la faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos, dado que en estas zonas no se produce el intercambio de gases. El espacio muerto alveolar, cuando los alveolos están ventilados, pero no tienen irrigación sanguínea. A esto se denomina espacio muerto alveolar. En condiciones normales, esto no tiene relevancia y su valor es cercano a cero. Adquiere importancia en condiciones de baja irrigación sanguínea, en hipotensión. También se le aplica en la ventilación con presión positiva mediante un balón de reanimación en una víctima con paro cardiorrespiratorio con mala calidad de compresiones torácicas. Y el espacio muerto fisiológico es la suma de espacio muerto anatómico más espacio muerto alveolar. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que en condiciones normales, en reposo, el espacio muerto anatómico es igual al espacio muerto fisiológico, es decir, de 100 a 150 mililitros. Continuando con el repaso anatómico y fisiológico del aparato respiratorio, tenemos los volúmenes y capacidades pulmonares. Entre los volúmenes pulmonares tenemos el volumen corriente, que es el volumen de aire inspirado o expirado en cada respiración normal. En un adulto sano es aproximadamente de 500 ml. El volumen de reserva inspiratorio es un volumen adicional máximo de aire que se puede inspirar por encima del volumen corriente normal mediante una inspiración forzada. Este tiene una capacidad de 3.000 mililitros. El volumen de reserva expiratoria es la cantidad adicional máxima de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada, después de una expiración corriente normal. Este tiene un valor de 1.200 mililitros. Y el volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones y las vías respiratorias tras la expiración forzada. Este corresponde a 1.200 ml. Ahora vamos a ver las capacidades pulmonares. Ahora, al describir los procesos de un ciclo pulmonar, a veces es deseable considerar juntos dos o más volúmenes pulmonares. Esta combinación de volúmenes nos da las capacidades pulmonares. La capacidad inspiratoria es la capacidad de aire que una persona puede respirar comenzando en el nivel de una expiración normal y descendiendo al máximo sus pulmones. La capacidad inspiratoria es igual a volumen corriente más volumen de reserva
inspiratoria. La capacidad residual funcional es la cantidad de aire que queda en los pulmones tras una expiración normal. Su valor es aproximadamente de 2.300 ml. ¿Y cómo se calcula? ¿O cuál es su fórmula? La capacidad residual funcional es igual a volumen de reserva expiratoria más volumen residual. Capacidad vital es la cantidad de aire que es posible expulsar de los pulmones después de haber inspirado completamente. Y esto es alrededor de 4.6 litros. ¿Cuál es su fórmula? Capacidad vital es igual a volumen de reserva inspiratoria más volumen corriente más volumen de reserva expiratoria. Y por último, la capacidad pulmonar total. Es el volumen de aire que hay en el aparato respiratorio después de una inhalación máxima voluntaria. Este corresponde a aproximadamente 6 litros de aire. ¿Y cuál es su fórmula? ¿Cómo se calcula? Capacidad pulmonar total es igual a volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria más volumen de reserva expiratoria más volumen residual. Es decir, para yo tener la capacidad pulmonar total, tengo que sumar todos los volúmenes. ¿Cómo yo puedo calcular los volúmenes y capacidades pulmonares? Mediante una prueba que se denomina espirometría, en el cual yo puedo obtener todos los volúmenes y capacidades pulmonares, con excepción del volumen residual, que este se lo obtiene mediante otros métodos. Para terminar la morfofunción del aparato respiratorio, vamos a ver la ventilación alveolar, la cual es la cantidad de aire que llega de manera efectiva hasta las zonas de intercambio gaseoso. ¿Y cuál es su fórmula? Ventilación alveolar es igual a la resta de volumen corriente menos espacio muerto anatómico. El resultado que nos dé de esta resta lo vamos a multiplicar por la frecuencia respiratoria. Vamos a poner un caso. Mediante la espirometría se miden los volúmenes de una persona adulta de 35 años. Su volumen corriente es de 400 mililitros. Se toman los signos vitales y presenta una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la ventilación? Ventilación alveolar es igual a la resta del volumen corriente menos el espacio muerto anatómico. ¿Cuánto nos dice en la espirometría el valor del volumen corriente? 400 mililitros. Y el espacio muerto anatómico siempre va a ser la constante, que es de 120 ml. Entonces, 400 menos 120 nos da como resultado de 280 mililitros, que llegan en cada respiración hasta las zonas de intercambio. Esto lo vamos a multiplicar por 12, el cual nos da 3.360 mililitros minuto. O lo podemos expresar 3.3 litros minuto. Continuando con la clase, vamos a ver la morfofunción básica del aparato circulatorio. Debemos tener en cuenta que el aparato circulatorio está constituido por vasos sanguíneos, como podemos observar en esta imagen, en cuyo interior viaja la sangre, que se mueve debido a la presión producida por el corazón, que está localizado en la pared anterior de la cavidad torácica y en medio de los pulmones. La circulación sanguínea. El aparato circulatorio se divide en circulación mayor o sistémica y circulación menor o pulmonar. Un breve concepto de cada una de estas es que la circulación mayor o sistémica lleva la sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo del corazón
hacia los tejidos del cuerpo y recoge el dióxido de carbono producido por los tejidos. Mientras que la circulación menor o pulmonar lleva sangre venosa desde el ventrículo derecho hacia los pulmones, recibe el oxígeno desde los alvéolos y reduce la concentración de dióxido de carbono por el paso de esta sustancia desde la sangre hacia los alvéolos. Igual, estas dos circulaciones las vamos a ver más adelante. El corazón y sus válvulas. El corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas derecha y izquierdas son las encargadas de recibir la sangre de las venas y su función es ayudar en el llenado de sangre al ventrículo de su lado, derecho e izquierdo respectivamente. Durante la contracción de los ventrículos, cada uno expulsa la sangre hacia el sistema arterial correspondiente y constituye la sístole cardíaca. Durante la relajación ventricular, estas cavidades reciben la sangre desde sus respectivos aurículas y se llama diástole cardíaca. Y el conjunto de sucesos que ocurre durante la sístole cardíaca y la diástole cardíaca se denomina ciclo cardíaco. Ahora, las válvulas del corazón. El corazón contiene 4 válvulas internas. 2 de estas permiten el ingreso desde las aurículas hacia los ventrículos y se les denomina válvulas aurículo-ventriculares. Y 2 válvulas sigmoideas que permiten el paso de sangre desde los ventrículos hacia sus respectivas arterias. En el lado derecho, la válvula aurículo-ventricular se llama válvula tricúspide y en el lado izquierdo es la válvula mitral o bicúspide. Las válvulas sigmoideas son las pulmonares en el lado derecho y la aórtica en el lado izquierdo. Una válvula normal solamente permite el flujo de sangre en sentido unidireccional anterógrado, de la aurícula derecha al ventrículo derecho y del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar para continuar el flujo en una sola dirección. La sangre que llega a la aurícula izquierda fluye hacia el ventrículo izquierdo y de allí hacia la arteria aorta. Cabe recalcar que en condiciones normales la sangre no debe regresar a la cavidad desde la cual ingresó. Ahora, ¿cómo se producen los ruidos cardíacos? El primer ruido cardíaco se produce por el cierre de la válvula mitral y tricúspide, mientras que el segundo ruido cardíaco se produce por el cierre de las válvulas sigmoideas, aórticas y pulmonar. La circulación menor o pulmonar se inicia en el ventrículo derecho, el cual pasará a la arteria pulmonar, que se divide en 2, una para cada pulmón, izquierdo y derecho. Seguirán la división
en vasos más pequeños hasta llegar a los capilares pulmonares. Y estos capilares pulmonares rodean al alveolo. Es aquí donde se produce el intercambio gaseoso. Una vez que se produce el intercambio gaseoso, la sangre oxigenada seguirá por las vénulas y finalmente llegará a las 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas, a la aurícula izquierda, donde termina la circulación menor. De la aurícula izquierda, la sangre oxigenada pasará al ventrículo izquierdo para iniciar otra vez la circulación mayor. Es decir, el objetivo de la circulación menor es llevar hacia los alvéolos pulmonares la sangre venosa con poco oxígeno y cargada de dióxido de carbono, y llevarla oxigenada y con menos dióxido de carbono hacia el ventrículo izquierdo. Y de esta manera se inicia el proceso nuevamente en la circulación mayor. Continuando con la clase, vamos a ver la presión arterial. Debemos tener en cuenta que al ventrículo izquierdo llega la sangre oxigenada desde la aurícula izquierda durante la relajación y diástole ventricular, o mejor dicho, circulación mayor o circulación menor. Cuando el ventrículo se contrae, se denomina sístole y la presión en su interior se eleva. Así expulsa la sangre hacia la arteria aorta con una presión aproximada de 120 miligramos de mercurio. Esta arteria tiene fibras elásticas en su pared, lo cual permite su distensión durante la sístole. Durante la relajación del ventrículo, a esta se denomina diástole, se cierra la válvula aórtica e impide el regreso de sangre desde la arteria aorta hasta el ventrículo izquierdo. La presión arterial normal de una persona adulta es aproximadamente de 120 miligramos de mercurio durante la sístole y 80 miligramos de mercurio durante la diástole. La presión arterial es el resultado del volumen de sangre expulsado en cada sístole ventricular, la frecuencia cardíaca y de la resistencia de los vasos sanguíneos de la circulación sistémica. La presión arterial sistólica es la máxima presión alcanzada durante el ciclo cardíaco. La presión arterial diastólica es la mínima presión alcanzada durante el ciclo cardíaco. La presión diferencial, como su nombre mismo lo indica, es la diferencia, la resta de la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. ¿Pero a qué se denomina la presión arterial media? Es la presión promedio que ejerce la sangre sobre los vasos arteriales durante todo el ciclo cardíaco. Esta presión arterial media tiene mucho interés porque es la presión con la que ingresa la sangre hacia un órgano determinado y lo irriga. Como la mayor parte del ciclo cardíaco corresponde a la diástole, la presión arterial media siempre estará más próxima a la presión arterial diastólica que a la presión arterial sistólica. Si la presión arterial es baja, la fuerza con la que se mueve la sangre también es baja y ocasionará una mala irrigación o perfusión baja de los tejidos. Pero si la presión arterial es muy alta, significa que las resistencias vasculares sistémicas están muy elevadas y a mayor resistencia, menor flujo. Y a consecuencia será una mala irrigación de los tejidos. No va a haber una buena oxigenación de ellos. Entonces es importante que la presión arterial media siempre se mantenga en rangos normales. ¿Cómo calculamos la presión arterial media? Como vemos, aquí está la fórmula, que es la diferencia de la presión arterial sistólica con la presión arterial diastólica. Esta resta la dividimos
para 3. Una vez que nosotros obtenemos este resultado, lo sumamos con la presión arterial diastólica. Vamos a poner un caso. Se toma la presión arterial de un paciente joven de 25 años en reposo, la cual es de 120 miligramos de mercurio, presión arterial sistólica, y 60 miligramos de mercurio, presión arterial diastólica. Nos dice calcular cuál es la presión diferencial y cuál es la presión arterial media del paciente. Vamos. Primero, calculemos la presión diferencial. Como dijimos, la presión diferencial es la diferencia de la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Presión arterial sistólica menos presión arterial diastólica. 120 menos 60 es igual a 60 miligramos de mercurio. Ahora, nos dice, ¿cuál es la presión arterial media del paciente? Resolvamos el caso. La presión arterial media es igual a la resta de la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica, dividido para 3. Entonces, 120 menos 60 dividido para 3 más la presión arterial diastólica, 60. La presión arterial media es igual a la resta de 120 menos 60, lo cual es 60. Este resultado lo vamos a dividir para 3. 60 dividido para 3 es igual a 20. Y este resultado lo sumamos con la presión arterial diastólica, es más 60. Entonces, 20 más 60 es igual a 80. Entonces, la presión arterial media del paciente joven de 25 años en reposo es de 80 miligramos de mercurio. Para terminar la clase, vamos a ver frecuencia cardíaca, gasto cardíaco e índice cardíaco. La frecuencia cardíaca es el número de veces que los ventrículos se contraen en cada minuto. Su valor normal aproximado en un adulto en reposo es de 60 a 120 latidos por minuto. Durante el ejercicio puede haber una elevación de la frecuencia cardíaca. Ahora, si nosotros tenemos una frecuencia cardíaca más allá de 120 latidos por minuto en un paciente en reposo que no ha hecho ejercicios, se le denomina taquicardia. Y aquel paciente que tenga una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto se denomina bradicardia. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre expulsada por el ventrículo izquierdo a través de su válvula aórtica en un minuto. ¿Cómo se calcula? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca del paciente. Y el índice cardíaco se obtiene al dividir el gasto cardíaco de cada persona para su propia superficie corporal, y esta es expresada en metros cuadrados. De esta manera, todos tenemos un mismo valor normal aproximado de índice cardíaco. El valor normal de un índice cardíaco es de 2.5 litros minuto sobre metros cuadrados. Hagamos un caso clínico para poder calcular el gasto cardíaco. Un jugador profesional de fútbol mide 2 metros y pesa 100 kilogramos y tiene un volumen sistólico de 90 ml y una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto. ¿Cuál es el gasto cardíaco de este paciente? Tenemos que saber cuál es la fórmula. Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Gasto cardíaco es igual a 94 por 70. 94 por 70 nos sale 6.580 mililitros minutos. Lo convertimos, 6.58 litros minutos es el gasto cardíaco de este paciente futbolista profesional. Con esto terminamos el módulo 1, morfofunción cardiovascular y respiratoria en reanimación. Muchas gracias por su atención.